La clase de griego. Hankan. Capítulo 5. Voz. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si estás leyendo esta carta, si el correo no me la ha devuelto, quiere decir que tu familia sigue viviendo en la planta de arriba de la clínica oftalmológica de tu padre. Los muros del edificio de piedra, construido en el siglo XVIII como imprenta, seguramente están cubiertos en este momento de tierna hierba. Me imagino que las violetas habrán florecido y se habrán marchitado en el resquicio de los escalones que conducen al patio. Los dientes de león se habrán agostado también, dejando en su lugar unas coronas de semillas blancas como fantasmas, y las hormigas, como gruesos signos de puntuación, marcharán en fila subiendo y bajando por esos escalones. ¿Sigue igual de hermosa tu madre bengalí, siempre ataviada con uno de aquellos saris espléndidos y coloridos? ¿Y tu padre alemán, que examinaba las pupilas con aquellos ojos fríos grises, continúa ejerciendo como oftalmológico a pesar de su edad? ¿Ha crecido mucho la niña que tuviste? ¿Estás leyendo mi carta porque estás de visita en casa de tus padres para que cuiden y mimen a la niña? ¿Te estás quedando en esa habitación tuya que mira al norte? ¿Sales por las tardes a dar paseos por la orilla del río mientras empujas el cochecito de la pequeña? ¿Te sientas en aquel banco que tanto te gustaba, el que estaba delante del viejo puente, y te pones negativos de películas ante los ojos para mirar el sol a través de ellos? La primera vez que tú y yo nos sentamos en ese banco delante del puente, de pronto sacaste dos negativos de películas del bolsillo de los tejanos y alzando el brazo moreno y delgado, te tapaste los ojos con ellos y contemplaste el sol. El corazón me latió de un modo insoportable, pues ya te había visto hacer eso en otra ocasión. Fue la primera vez que acudí a la clínica de tu padre. Aquella tarde de principios de junio, estabas sentada en el banco de hierro del patio, donde las lilas habían florecido en toda su plenitud, y mirabas el sol a través de los negativos con tu largo pelo negro recogido en una coleta. El enfermero de semblante inexpresivo que estaba sentado a tu lado te hizo una seña para que le pasaras uno. Había algo gracioso en esa imagen de dos personas adultas sentadas una junto a la otra, guiñando un ojo y mirando el sol a través de unos trozos de película. Sin saber que yo os espiaba desde las sombras de la puerta del vidrio, él se apartó el negativo del ojo y te dijo algo. Tú le miraste los labios con atención y él, de repente, te dio un beso breve y torpe. Me causó sorpresa el gesto porque también era evidente que no erais novios ni nada por el estilo. Tú te sobresaltaste sorprendida también, y a continuación le diste un rápido beso en la mejilla como si le perdonaras, como una generosa muestra de cortesía por haber mirado juntos el sol. Luego te levantaste con presteza y le quitaste el negativo de la mano. Él se puso colorado y se rió con embarazo. Tú también te reíste. Luego él se quedó mirando con expresión de desconcierto cómo te alejabas sin decir nada. No puedes imaginarte la impresión tan profunda que esos breves minutos de completa quietud provocaron en mí, que por entonces tenía 17 años. Poco después me enteraría que eras la hija del director de la clínica, que habías perdido la audición de pequeña a causa de unas fiebres y que, tras graduarte hacia un par de años en el Colegio de Educación Especial para Sordomudos, te dedicabas a fabricar muebles en el cobertizo convertido en taller de carpintería que estaba en la parte trasera del edificio. Sin embargo, ninguno de esos datos bastaba para explicar el escalofrío que sentía al presenciar aquella breve escena de aquel día. A partir de entonces, cada vez que iba a la clínica por alguna consulta, cada vez que oía el ruido de la sierra eléctrica en tu taller, cada vez que te veía de lejos paseando despreocupadamente por la orilla del río con tus ropas de trabajo, me quedaba aturdido como si hubiera aspirado de pronto un perfume de lilas. Entonces mis labios, que nunca habían besado otros labios, temblaban secretamente, como traspasados por un sutil flujo de corte eléctrica.
Te pareces a tu madre en los rasgos de la cara. Tus cabellos negros recogidos en una coleta y tu piel cobriza son también bonitos, pero lo más hermoso que tienen son los ojos. Son los de alguien curtido por el trabajo solitario. En ellos se entremezclan suavemente la seriedad y la travesura, la calidez y la tristeza. Son unos ojos negros y grandes que flamean serenos, como diciendo que observarás detenidamente antes de sacar conclusiones precipitadas. Hubiera podido darte un golpecito en el hombro para pedirte que me pasaras un trozo de negativo, pero no lo hice. Esperé a que te quitaras la película de los ojos y me quedé contemplando tu frente redonda, los pelillos ensortijados pegados en las sienes, el puente arqueado de tu nariz de mujer india, a la que solo parecía faltarle una pequeña gema para quedar perfecta, y las redondas gotitas de sudor que se habían formado en ella. ¿Ves algo? Me miraste con atención los labios cuando te pregunté eso. Por un instante pude entender a aquel enfermero de semblante inexpresivo. Aunque sabía que tus ojos solo estaban leyendo mis labios, sentí el impulso de besarte. Sacaste una libreta del bolsillo de la holgada camisa de trabajo y escribiste en ella con un bolígrafo: míralo por ti mismo. Ya para ese entonces estaba empezando a perder la vista. Tu padre, dando muestras de una deliberada impasibilidad para no dejar traslucir una contemplación barata, me había explicado con calma que las pruebas clínicas indicaban que una operación prematura podía adelantar la ceguera que estaba destinado a sufrir. No había indicios de que una luz intensa pudiese perjudicarme, pero era mejor ser precavido, y me había aconsejado que usara gafas de sol en las horas en que la luz solar era más fuerte y que por las noches utilizara una iluminación suave. Como no podía ponerme las gafas de sol obscuras y llamativas como las que usaban las celebridades, había optado por unas gafas con unas lentes de un ligero tinte verdoso. De todas maneras, no me convenía mirar directamente al sol por mucho tiempo que me protegiera la vista con un negativo de película. ¿Te diste cuenta de que dudaba? Así que volviste a escribir en la libreta: más adelante. Como si lo hubieras hecho infinidad de veces y estuvieras acostumbrada a comunicarte por escrito, movías la mano con rapidez y precisión, poco antes de que dejes de ver por completo. Fue entonces cuando descubrí que ya conocías mi diagnóstico. Me hirió profundamente el imaginar a tu familia sentada alrededor de la mesa hablando de mi enfermedad. Me quedé callado. Tú esperaste un rato mi respuesta, luego cerraste la libreta y volviste a guardártela en el bolsillo. Nos quedamos mirando el río, como si solo eso nos estuviera permitido. Me asaltó entonces una tristeza desconocida, aunque comprendí al momento que no se debía a que me hubieras herido o humillado con tus palabras. Menos aún se debía al miedo o a la frustración por el futuro que me esperaba, puesto que en aquel entonces todavía faltaba mucho, todavía quedaba muy lejos la edad en la que dejara de ver por completo. Esa tristeza dolorosa y a la vez dulce emanaba en tu perfil serio, tan increíblemente cerca del mío, de tus labios, de los que fluían una sutil electricidad, de esas negras pupilas tuyas tan nítidas. Bajo el sol de julio, el río refulgía como las escamas de un gigantesco pez. De pronto, posaste tu mano morena sobre mi brazo, y yo acaricié temblando las venas azuladas que se marcaban en el dorso de tu mano, y por fin mis labios temblorosos se posaron en los tuyos. ¿Has borrado aquel momento que vivimos delante del puente viejo? ¿Te ha llamado tu niña asomando la cabeza del cochecito, y te has incorporado después de guardar los negativos en el bolsillo? Han pasado cerca de 20 años, pero ningún otro detalle se ha borrado de mi memoria. No solo vive y respira conmigo aquel momento, sino también los otros más terribles que viví contigo. No me atormenta el arrepentimiento ni los reproches que pueda hacerte, sino tu rostro empapado de lágrimas y aquel puño con el que me golpeaste, más duro que el de un hombre después de trabajar tantos años con la madera. ¿Me has perdonado? Si no puedes perdonarme, ¿guardarías en la memoria que te estoy pidiendo perdón? Me estoy acercando a los 40. Tu padre pronosticó que yo perdería la vista a esa edad,
pero todavía puedo ver y creo que podré seguir viendo durante 1 o 2 años más. Tengo asumido, pues, la enfermedad ha ido progresando gradualmente a lo largo de todo este tiempo, como un presidiario que trata de alargar las caladas del único cigarro que se le ha concedido. Paso las tardes sentado al sol en un callejón de mi casa. Por esa callejuela comercial en las afueras de Seúl pasan todo tipo de personas. Una chica con auriculares que lleva un uniforme escolar acortado con torpeza. Un hombre de mediana edad en chandal, desaliñado y barrigón. Una mujer con un vestido elegante que parecía salida de una revista de moda y habla por teléfono con alguien. Una anciana de pelo corto y blanco que viste un suéter con lentejuelas y se enciende lentamente un cigarrillo. En alguna parte se oye a gente despotricando, y de algún restaurante emanan olores a arroz con caldo. Un chico pasa por mi lado en bicicleta y toca con fuerza el timbre. Aunque uso lentes de alta graduación, ya no puedo percibir los detalles. Veo las formas y los movimientos desdibujados, como un conjunto borroso, y solo intuyo con nitidez los pormenores gracias a la fuerza de la imaginación. Los labios de la chica se mueven al ritmo de la música que escucha por los auriculares y tiene un pequeño lunar a su lado a la izquierda del labio inferior. Como tú. Las mangas del chandal que viste el hombre de mediana edad se ven lustrosas de tanta suciedad y los cordones de sus zapatillas parecen grises porque no las lava hace meses. Resbalan gotas de sudor de las sienes del chico montado en la bicicleta. La anciana, que destila una singular veteranía, da caladas a un cigarrillo fino y exquisito, y las mostacillas brillantes de su suéter dibujan rosas u hortensias. Cuando me aburro de mirar a la gente y de imaginar cosas, subo despacio al monte por el sendero que empieza detrás de la casa. Los árboles de color verde claro se mecen como una masa única y las flores se difuminan en los colores más increíbles. Al llegar al pequeño templo budista en la ladera del monte, descanso un rato sobre el entarimado del santuario principal. Me quito las pesadas gafas y contemplo el mundo desdibujado en el que han desaparecido todos los contornos. La gente cree que cuando dejas de ver bien empiezas a oír mejor, pero eso no es cierto. Lo que percibes sobre todo es el paso del tiempo. Poco a poco te avasalla la sensación de que el tiempo, cual lento y cruel fluir de una sustancia descomunal, te atraviesa en todo momento de parte a parte. Como al atardecer pierdo visión rápidamente, no tardo mucho en emprender el descenso. De vuelta en casa, me cambio de ropa y me lavo la cara, pues a las 7 de la tarde, que ahí es mediodía, la hora en la que tanto me gusta mirar el sol, les doy clase a mis alumnos. Suelo llegar a la academia antes de que oscurezca y espero ahí a que sea la hora. Eso es porque no tengo problemas para moverme dentro del edificio iluminado, pero me cuesta desplazarme de noche por las calles, aunque lleve las gafas. A eso de las 10, cuando acaba la clase y los alumnos se han marchado, pido un taxi que me recoge en la puerta de la academia para llevarme a casa. Te preguntarás qué enseño. Los lunes y jueves doy griego clásico elemental y los viernes leemos textos originales de Platón en el grupo de nivel medio. En cada clase tengo 8 alumnos como máximo. Suelen ser estudiantes universitarios a los que les interesa la filosofía occidental o gente de diferentes edades y profesiones. Independientemente de la motivación, todos los que estudian griego tienen alguna característica común. Hablan y caminan más despacio y no expresan mucho sus sentimientos. Seguro que yo también soy así. ¿Será porque es una lengua muerta y no se puede usar en la comunicación oral? Los silencios, los títulos tímidos y las sonrisas calladas con las que me responden los alumnos hacen que la atmósfera de la clase se vaya caldeando y luego se enfríe lentamente. De esta manera tranquila transcurren mis días aquí. Aunque cada tanto ocurra algo que valga la pena recordar, se borra sin dejar rastro alguno, sepultado bajo la mole gigantesca y opaca del tiempo. Tenía 15 años cuando me fui a Alemania y volví a Corea cuando tenía 31, con lo cual mi vida quedó dividida en 2 mitades exactas que corresponden a lenguas y culturas diferentes. Tenía que elegir uno de los 2 países para vivir a partir de los 40, la edad en la que ocurrirían los cambios vaticinados por tu padre. Cuando manifesté el deseo de volver a donde se hablaba mi lengua materna,
todo mi entorno, empezando por mi familia y mis profesores, trató de disuadirme. Mi madre y mi hermana me preguntaron a qué me iba a dedicar en Corea y me advirtieron de que la licenciatura en filosofía griega, que tanto me había costado conseguir en Alemania, no iba a tener ninguna utilidad aquí. Por encima de todo, sostuvieron que no podía arreglármela solo sin ayuda de ellas. Al final, las convencí diciéndoles que tomaría la decisión definitiva después de probar a vivir 2 años aquí. Sin embargo, aunque llevo en Corea casi el triple del plazo que me di, sigo sin poder tomar una decisión. Durante una temporada, me sentí emocionado al oír la avalancha de lengua materna que se precipitaba hacia mí desde todas partes. Pero llegó el invierno y Seúl empezó a parecerme un lugar tan ajeno como las ciudades alemanas en las que había vivido. Con los hombros encogidos bajo los oscuros plumíferos y abrigos de lana, la gente pasaba junto a mí con cara de haber aguantado mucho y de tener que aguantar mucho aún más, mientras se alejaban a paso rápido por las calles heladas. Tal como ocurrió en Alemania, he acabado convirtiéndome en un impasible observador de toda esa gente. Tal como ocurrió en Alemania, he acabado convirtiéndome en un impasible observador de toda esa gente. Como ves, pertenezco aquí sin dejarme llevar por sentimentalismos ni por un optimismo infundado. Lo que me proporciona una alegría sencilla son las breves conversaciones que mantengo con mis estudiantes, todos insólitamente tímidos, con el estricto director que gestiona con pericia la Academia de Humanidades gracias a las ganancias que le reportan un puñado de profesores populares, y con la secretaria de pelo corto que anda todo el año con un pañuelo de papel en la mano porque sufre de alergia. Por las mañanas, me valgo de una lupa para buscar y memorizar las oraciones que leeremos en clase ese día. Miro con detenimiento el borroso reflejo de mi cara en el espejo del lavabo y cuando me apetece salgo a pasear sin prisa por las avenidas y callejuelas bien iluminadas. A veces, la vista se me nubla por las lágrimas. Cuando por alguna razón no consigo contener esas lágrimas, que son solo de origen fisiológico, me pongo de espaldas a la calle y espero hasta que se me pasa. ¿Vuelves sobre tus pasos empujando el cochecito con el sol dando de pleno en tu cara morena? Tu hijita de 2 años agita un manojo de almoreros que has cortado para ella. Te detienes delante de aquella iglesia centenaria en lugar de hacer el camino que va directo a tu casa desde la orilla del río. Alzas a la niña con tus fuertes brazos y entras a la fresca nave del templo, dejando el cochecito en la portería. Aquella iglesia donde la luz del sol atraviesa los vitrales y se desparrama en diversas gradaciones de azul, como anegan hielo, donde el Cristo en la cruz eleva los ojos inocentes al firmamento sin trazas de sufrimiento, donde los ángeles pisan el aire con pasos ligeros como si estuvieran dando un paseo, donde las verdes palmeras de hojas obscuras despliegan bondadosamente las palmas abiertas de sus manos, donde los santos de cara sonriente y cabello gris azulado portan mantos de tonalidades azules más claras. Allá donde mires, es imposible encontrar en la iglesia de San Estefan el rastro de pecado o sufrimiento, de tal punto que parece un templo pagano. Una lejana tarde de finales de verano en el que salimos caminando uno junto al otro de aquella iglesia, escribiste algo en la libreta y me la mostraste. Pusiste que, a pesar de haber crecido en la profunda fe religiosa desde pequeña, no podías creer, por mucho que te esforzaras, que existiesen lugares tan extremos como el paraíso y el infierno. En cambio, creías en la existencia de fantasmas que vagaban por las calles obscuras hasta la madrugada, y concluías que, si tales espíritus existían, era indudable que Dios también debía de existir en alguna parte. Me pareció tan divertido que fundamentaras tu fe en Dios sobre una idea que no solo era ideológica, sino totalmente ajena al cristianismo. Que lancé una zorona carcajada y te pedí la libreta. Escribí en ella una demostración de la existencia de Dios que había leído en alguna parte y te la devolví para que la leyeras. En el mundo existe la maldad y el sufrimiento y mueren muchos inocentes. Si Dios es bueno pero no puede corregir esa situación, es un ser impotente. Si Dios no es bueno y solo es omnipotente, entonces es un ser malvado. Si Dios no es ni bueno ni omnipotente, entonces no es Dios.
En consecuencia, la existencia de un Dios bueno y omnipotente es una falacia. Tus ojos se agrandan mucho cuando te enfadas de verdad. Alzas las pobladas cejas, te tiemblan las pestañas y los labios y se te hincha el pecho cada vez que respiras. Cuando te pasé el bolígrafo, garabateaste con trazos bruscos. Entonces, el mío es un Dios bueno y lleno de tristeza. Si te atraen esas argumentaciones estúpidas, puede que algún día tu propia existencia se convierta en una falacia. A veces, me hago preguntas utilizando estas argumentaciones de lógica griega que tanto te disgustaban. Si tomamos como cierta la premisa que dice que cuando perdemos algo, ganamos otra cosa, ¿qué es lo que he ganado yo al perderte a ti? ¿Y qué es lo que yo ganaré cuando pierda la vista? Hay inevitablemente algo dudoso e insatisfactorio en toda argumentación lógica, ya que son como una red de la verdad y la mentira a través de la cual escapan los sufrimientos, arrepentimientos, obsesiones, tristezas y debilidades del ser humano, dejando solamente una serie de axiomas como un puñado de oro en polvo. Al tiempo que avanzo por la estrecha barra de equilibrio lanzando falacias con audacia, lo que veo a través de esa red de preguntas y respuestas nítidas y coherentes es un silencio ondulante como el mar azul. Aún así, continúo haciéndome preguntas y respondiéndolas con los ojos sumergidos en el silencio, en una quietud inquietante y acerada que crece sin cesar como el agua. ¿Por qué me acerqué a ti de esa manera tan estúpida? Puede que mi amor no fuera estúpido, pero como si yo lo era, se contaminó de mi estupidez. O quizás yo no era tan estúpido, pero la estupidez inherente al amor despertó la estupidez que había en mí y terminó por arruinarlo todo. En esta oración, enunciada en voz media, afirma que la verdad destruye la estupidez. ¿Será cierto? Si lo es, ¿será la verdad alterada por el influjo de la estupidez al entrar en contacto con lo que ha destruido? Y si se diera el caso de que la estupidez destruye la verdad, ¿se resquebrajaría también la estupidez y acabaría destruyéndose? Si afirmo que cuando mi estupidez destruyó el amor, también se destruyó mi estupidez en el proceso, ¿me dirías que es un sofisma? Esa voz, tu voz, ese sonido que nunca he olvidado en estos casi 20 años. Si te digo que todavía amo esa voz, ¿volverías a lanzar un puño con fuerza a mi cara? Me contaste que aprendiste a leer los labios y a hablar alemán en esa escuela de educación especial a la que asististe durante más de 10 años. Una noche, no mucho después de que tuviéramos aquella conversación escrita, me pregunté cómo sería oírte hablar, tal como habías aprendido a hacerlo en la escuela. Ese verano, me compré un manual del lenguaje de signos en alemán y por las noches me dediqué a aprender las frases. Después de practicar durante 1 hora frente a un pequeño espejo que tenía colgado junto al escritorio, la espalda me quedaba empapada en sudor. Sin embargo, no me resultaba difícil ni aburrido, todo lo contrario, fueron noches llenas de una dulzura que jamás volví a experimentar. Fue en esa época cuando descubrí que estar enamorado era como estar poseído. Por las mañanas, tu cara se deslizaba bajo mis párpados antes siquiera de abrir los ojos, y cuando los abría, tu imagen trémula se desplazaba rápidamente desde el techo al armario, a la ventana, a la calle y al cielo lejano. Ni siquiera un alma en pena me hubiera perseguido con semejante porfia. Ese verano, mientras practicaba con torpeza el lenguaje de signos frente al pequeño espejo junto a mi escritorio, veía en todo momento tu rostro superpuesto al mío. Háblame. Esa noche probé a murmurar esa frase, que primero se me ocurrió en alemán y luego pronuncié en coreano. Me acordé entonces de la madera recién cortada que tenías en el taller donde pasabas todo el día trabajando. Procurando que nadie me viera, sobre todo tu padre, solía entrar a escondidas y me dedicaba a observar cómo trabajabas. No me cansaba de contemplar cómo cerrabas, alisabas y lijabas las planchas de madera. Si se alargaban tus quehaceres, aprovechabas el tiempo para familiarizarme con todos los rincones del taller. Olisqueaba y acariciaba las tablas que habías puesto a secar contra la pared. El cedro y el abedul blanco olía con particular intensidad. El pino emanaba un suave aroma al acercar la cara y los anillos marrones de madera eran como tus hombros redondeados. Entonces, imaginaba vagamente que tu voz se parecía a la textura y al olor de alguna de esas maderas.
pero ni la curiosidad ni mis fantasías fueron las razones por las que quería oír tu voz. Yo tenía 17 años y tú eras mi primer amor. Lo que yo deseaba era compartir la vida contigo. Creía que siempre estaríamos juntos mientras viviéramos. Y precisamente por eso tenía miedo, porque iba a quedarme ciego. Llegaría el día en el que ya no te podría ver y entonces no podría hablar contigo ni por escrito ni por señas. Unas semanas después, una tarde de fin de semana en el que el frío llegó de repente y tú estabas haciendo un descanso e hirviendo agua para el té, te hice la pregunta. Sin el menor reparo, sin medir los riesgos, la hice con total inocencia, tontamente. ¿Podrías decirme algo, cualquier cosa, tal como la aprendiste en la clase de comunicación para sordomudos? Tú observaste con atención mis labios y me miraste perpleja. Yo seguía explicándome con calma. Algún día viviríamos juntos y puesto que iba a quedarme ciego y no podría verte, necesitaba que me hablaras. No te imaginas cuántas veces deseé retroceder el tiempo y borrar de un plumazo la estupidez que cometí aquel día. Tu rostro se endureció con frialdad y me echaste de inmediato del taller, que olía aún más intensamente a madera por la fina llovizna que acababa de caer. Después de aquello no quisiste volver a verme. Por supuesto, no volviste a besarme ni dejaste que entrara mi cara en tus largos cabellos ni en tu cuello dulcemente perfumado, en tus delicadas clavículas. Tampoco guiaste mi mano ardiente por debajo de tu camisa para que sintiese los latidos de tu corazón. Me ignoraste con firmeza cuando te esperé delante de tu casa desde la primera hora de la mañana siguiente y me cerraste de un portazo la puerta del taller sin importarte que tuviera mis dedos en el quicio. Finalmente una noche, semanas después, me lanzaste un puñetazo en la cara cuando te rogaba que me perdonases. Los dos nos sobresaltamos. Sin recoger las gafas que cayeron al suelo, sin limpiarme la sangre ligeramente dulzona que corría por la nariz y los labios, me abracé a tus piernas. Me rechazaste temblando, dejándome caer al suelo. Con los ojos brillantes de ira, abriste un instante la boca y gritaste: ¡Sal de aquí! Esa voz fue como un viento desgarrador que se cuela por el marco de la ventana una noche de invierno, como una sierra que cala cortando el hierro, como un vidrio que se resquebraja. Así era tu voz. Yo me arrastré y volví a abrazarme a tus piernas. ¿De verdad no lo sabías? Yo te amaba. En un arranque de locura, cogiste una madera y me pegaste con él en la cara. Me pregunto si viste las lágrimas ardientes corriendo por mis mejillas cuando me desmayé. Después de que la estupidez destruyera aquel periodo de mi vida y se destruyera a sí misma, me di cuenta que, aunque hubiéramos vivido juntos, yo no habría necesitado tu voz para quedarme ciego, pues al mismo tiempo que el mundo visible se alejase de mí como un bajamar, nuestro silencio se habría ido perfeccionando a la par. Unos años después de perderte, miré al sol con 2 trozos de negativo de película. Por miedo a lo que pudiera pasar, no lo hice al mediodía, sino a las 6 de la tarde. No conseguí aguantar mucho rato, pues los ojos me ardieron como si me hubieran echado un ácido y no pude averiguar qué era aquello que me faltaba tanto. Lo hice porque ya no estaba sentada a mi lado y echaba de menos tus manos, las venas azules marcándose bajo tu piel morena. Sales del interior de la oscura iglesia con la niña en brazos. Recoges el cochecito en la portería de la entrada, sientas a la niña y le abrochas el cinturón. Te recoges los mechones del pelo que se escaparon de la coleta y te aprestas a volver a casa. Prisas de nuevo las mismas calles pavimentadas con adoquines negros por las que, lleno de estupidez y desasosiego, deambulé de madrugada cuando tenía 16 años. Posas tus manos sobre el pecho de la niña para tranquilizarla cada vez que saltan las ruedas del cochecito. Avanzas paso a paso a través del silencio, llevando sobre los hombros a tu Dios, que se llena de tristeza porque es bueno. Ahí donde estás, el sol sale 7 horas después de que aquí. Un día no muy lejano, cuando yo sostenga ante los ojos un trozo de negativo de película bajo el sol del mediodía, tú estarás dormida en la oscuridad de las 5 de la madrugada. La luz azul violácea, obscura como las venas de tus manos, no se habrán derramado aún del cielo. Tu corazón latirá con la regularidad del sueño
y tus pupilas, otrora anegadas de ardientes lágrimas, se estremecerán bajo los párpados. Cuando yo camine hacia la completa oscuridad, ¿me dejarás que te recuerde sin este dolor pertinaz? Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?